Cuando por primera vez se encontraron fósiles de dinosaurios en la Tierra, todo el mundo se preguntaba cuál sería su aspecto. Y cómo vivieron se les escapaba por completo. Pero de Argentina hasta Wyoming, grandes descubrimientos y unas nuevas y atrevidas teorías sugerían que estas criaturas antiguas eran más rápidas, más ágiles y más complejas de lo que jamás se había imaginado. Pasados 65 millones de años desde la extinción del último de los dinosaurios, son más populares que nunca. Se han marchado de los museos para invadir la cultura popular, produciendo un renacer de los dinosaurios. Los dinosaurios por dentro y por fuera. El renacer de los dinosaurios. A lo largo de más de 150 millones de años, un grupo de animales distintos a todos los que existen hoy gobernó la Tierra: los dinosaurios. Su increíble adaptación al medio exige nuestro entendimiento, pero sus restos permanecen en silencio. Hoy en día, científicos como Jack Horner están luchando para descubrir cómo eran en realidad. Horner es uno de los paleontólogos responsables de la redefinición de la imagen moderna de los dinosaurios. Sus descubrimientos rompedores y su gran interés le han ayudado a responder a preguntas formuladas hace más de 100 años. Pionero de renombre, atrae hacia Montana a voluntarios de todos los Estados Unidos para asistir a sus cursos de excavación relacionados con los dinosaurios. Los estudiantes viven en tipis tradicionales de los nativos americanos, diseñados para soportar los vientos huracanados que soplan en las cercanas montañas rocosas. Horner cree que el epicentro de la paleontología está cambiando. En vez de conformarnos en saber qué aspecto tenían los dinosaurios, ahora necesitamos saber cómo vivían los dinosaurios. Antiguamente, la gente buscaba muestras, buscaba cosas para exponer en los museos, así que salían en busca del dinosaurio y lo encontraban. Lo desenterraban, lo traían de vuelta, lo preparaban, lo exponían y entonces salían a por otro. No ejercían de científicos. Me refiero a que estaba más en la línea del espíritu de P.T. Barnum, el expositor. Hoy en día, la mayoría de nosotros, creo, estamos más interesados en saber cómo vivieron los dinosaurios. En la década de los 70, la investigación de Horner le condujo al debate acerca de la conexión entre los dinosaurios y los pájaros. Un asunto que ha preocupado a los científicos casi desde el principio de la ciencia. En la fecha temprana de 1839, los dinosaurios eran clasificados como reptiles, a pesar de que algunos tenían huesos de cadera como los pájaros actuales. La similitud no sirvió de nada hasta 1861, cuando de una cantera de Alemania extrajeron un fósil increíble. De nombre Archaeopteryx, tenía el aspecto de un dinosaurio pequeño, pero con una gran diferencia: tenía plumas. Algunos científicos lo declararon después como el eslabón perdido entre los pájaros y los dinosaurios. Pero otros rechazaron la idea porque no tenía la clavícula de la especie, una espoleta, considerada como característica fundamental de los pájaros y sus ancestros. La teoría del dinosaurio pájaro confundió a los académicos durante 100 años. En 1978, Horner encontró pruebas irrefutables para aclararlo. Un hallazgo casual en un peñón de Montana le condujo al descubrimiento de su vida.
Horner y un compañero estaban en su primer año de excavadores cuando entraron en una pequeña tienda de Bynum, Montana, no muy lejos de la frontera con Canadá. Los propietarios estaban encantados al ver que Horner era capaz de identificar a algunos de los fósiles expuestos. Los huesos que ella había encontrado resultaron ser de un gran dinosaurio ornitorrinco. Cuando salía de la tienda me dijo: «Ya que está aquí, hay un par de huesos pequeños que me gustaría que mirara». Sacó 2 huesos minúsculos, los cuales reconocí enseguida. Eran huesos de una cría de dinosaurio ornitorrinco. Horner estaba maravillado. Sabía lo increíblemente raros que eran los huesos de crías de dinosaurio y todo lo que se podría aprender si se encontraban más. Los propietarios de la tienda accedieron a cerrar antes para acompañarles al lugar donde habían encontrado los huesos. En una pradera, al lado este de las montañas rocosas, le enseñaron a Horner el yacimiento, el que se convertiría en la fuente de la mayoría de sus investigaciones futuras. Procedió a descubrir numerosos huesos de crías de dinosaurio que estaban enterradas en una depresión en forma de bol que él estableció que era el nido. Fue un descubrimiento histórico. Fue el primer nido de crías de dinosaurio jamás encontrado. Y lo que es más, los huesos pertenecían a una clase desconocida de dinosaurio, ornitorrinco. Cerca de allí, descubrió cientos de depresiones en forma de bol y se dio cuenta de que había descubierto una zona llena de nidos. En muchos de ellos había huevos fosilizados. Al nuevo emplazamiento lo bautizó como Montaña de los Huevos. Tan solo en una ocasión anterior se había realizado un hallazgo de nidos y huevos de tal magnitud. En 1923, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York mandó al extravagante Roy Chapman Andrews en una espléndida expedición en el desierto de Gobi, en Mongolia. La expedición encontró un total de 50 huevos en nidos y por separado. Envolvieron sus tesoros en pelo de camello y lo cargaron en cajones para llevárselos de vuelta. El descubrimiento de Horner aún fue más admirable. Había huevos, crías y por vez primera había embriones de dinosaurios dentro de sus huevos. Y eso entre 70 y 80 millones de años después de que se formaran. Los descubrimientos le dieron la oportunidad de estudiar el desarrollo de los dinosaurios desde el embrión hasta el nacimiento y hasta su fase adulta. Gran parte de su investigación se basaba en la siguiente pregunta: cuando un dinosaurio nacía, ¿actuaba más como un pájaro o como un reptil? Los reptiles salen del cascarón con las patas fuertes y ya son capaces de valerse por sí mismos. Pero los pájaros recién nacidos son demasiado débiles para cuidar de sí mismos. Uno de los padres tiene que permanecer en el nido, alimentándolos hasta que se pueden sostener solos. Una significativa diferencia de comportamiento. Horner sospechaba que por lo menos algunos dinosaurios cuidaban de sus pequeños, tal y como lo hacen los pájaros. Buscó pruebas en los huevos y en los huesos de las crías de dinosaurio. Depositaban los huevos en macizos y a veces es necesaria la fuerza bruta para liberarlos de la roca de su alrededor. Un toque más delicado se usa para quitar las partículas más pequeñas. Finalmente, envuelven los ejemplares en arpillera y yeso para transportarlos de vuelta al museo para estudiarlos. En el laboratorio, Horner y sus colegas realizaron experimentos para determinar si las crías de dinosaurio podían sostenerse en pie por sí solas cuando salían del caparazón. Tenían que observar la estructura de los huesos de la pata de la cría. Unos huesos fuertes significaba que hubieran podido sostenerse y abandonar el nido como los reptiles. Unos huesos débiles sugerían una actitud más indefensa, más de pájaro. ¿Puede un descubrimiento combinado con ingenuidad acercarnos a la comprensión de los
Ya ha pasado anteriormente. Cada descubrimiento aumenta nuestro conocimiento de cómo eran realmente los dinosaurios y va más allá de la ciencia. A medida que los expertos en dinosaurios van aprendiendo acerca de estas extrañas criaturas, la gente parece más interesada. Por todo el mundo, cientos de museos exponen miles de fósiles de dinosaurios para satisfacer este creciente interés. Y si la gente no puede ir al museo, a veces este puede ir a ellos. DinoFest Internacional es una exhibición anual de dinosaurios y vida primitiva mundial. En 1996, durante 2 semanas, congregó a casi 200.000 personas para ver cómo la prehistoria tomaba vida. Fueron convocados por expertos en dinosaurios de renombre mundial, artistas y promotores de ventas. DinoFest fue una creación del paleontólogo Don Wahlberg de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Por primera vez tenemos reunidos a dinosaurios de todos los continentes. La gente se interesa por los hermosos animales de China, dinosaurios del Canadá. El Tyrannosaurus Rex de los Estados Unidos es tremendamente popular e impopular. Ha asustado a algunos chavales. Lo que está asustando a niños y a adultos por un igual son las recientes películas de Parque Jurásico, que han sido las que más han ingresado en taquilla de todos los tiempos. Pero quizás el más sorprendente de los ejemplos acerca de la popularidad de los dinosaurios fue visto en Sotheby's. En 1997, la casa de subastas de Nueva York puso a Sue, el más completo de los esqueletos de T-Rex jamás encontrado, a subasta. $5.4 million. Telephone up front. 5.5. 5.6. 5.7. 3 places. 5.7's in the center of the room still. It's up front then at $7,600,000. Fair warning then at $7,600,000. Up here. $7,600,000. El máximo postor fue el Museo del Campo de Chicago. Por un solo ejemplar pagaron $7.600.000. Fue el máximo que se ha pagado por un dinosaurio. Parece ser que 65 millones de años tras su extinción, los dinosaurios vuelven a conquistar la Tierra. Hoy en día, los restos de estas en su día florecientes criaturas son suficientes para mover a las masas y para excitar la imaginación tanto de los científicos como del público. Si yo fuera un dinosaurio, ¿qué dinosaurio me gustaría ser? El más grande de todos. Si yo fuera un dinosaurio, creo que me gustaría ser un Tyrannosaurus Rex. Creo que me gustaría ser una tortuga y mirar a los dinosaurios. Un triceratops. Un brontosaurio, quizás. Un Tyrannosaurus Rex. Ellos han sido los que me han enganchado al mundo de la ciencia. Y entre los temas que a mí me interesan está la extinción de los dinosaurios. Cómo vivían, cómo comían, recrear los mundos de la antigüedad. DinoFest es tan solo uno de los últimos acontecimientos que devuelven la vida a los dinosaurios. Durante más de un siglo, los científicos han expuesto sus descubrimientos a un público admirado. Incluso lucharon para entender cómo eran esas criaturas ya desde los primeros descubrimientos. La primera exposición en público de los dinosaurios fue en 1854. Sucedió en el parque del Crystal Palace, en las afueras de Londres. Unas 40.000 personas visitaron las esculturas a tamaño natural de esos animales tan remotos. A orillas de un lago artificial había réplicas de bastantes animales de la antigüedad. Y en las islas había las esculturas claramente más populares, los dinosaurios, grandes y descomunales.
Por primera vez, los científicos habían colaborado con artistas para poner carne a sus huesos. Cada reconstrucción representaba lo mejor que la ciencia podía ofrecer. Para un público que no estaba acostumbrado al concepto de la extinción, era un poco extraño y emocionante. La recreación de esculturas tridimensionales a partir de los huesos de animales extinguidos había supuesto una tremenda tarea. Contrataron al escultor británico Benjamin Waterhouse Hawkins para construir las criaturas bajo la supervisión de los científicos. Pero en 1853 eran muy pocos los huesos de dinosaurio que se había encontrado hasta la fecha, así que las esculturas requerían de un metódico trabajo de adivinación. Hawkins usó una mezcla de animales como modelos: lagartos, cocodrilos y rinocerontes. Trabajó durante años en el proyecto. Como necesitaba financiación, celebró una cena bastante inusual. Los distinguidos invitados eran servidos en el interior del estómago de un modelo de dinosaurio inacabado. Hawkins tenía motivos para celebrar. La exhibición del Crystal Palace fue el hecho que coronó una nueva ciencia que empezaba a entender a los dinosaurios. A lo largo de la historia, probablemente en todas las épocas, la gente tenía que haberse topado con fósiles de dinosaurio, pero no tenían ni idea de lo que eran. En el tercer siglo después de Cristo, la gente creía que unos huesos de dinosaurio que se encontraron en China eran restos de dragones. En la Grecia antigua se creía que pertenecían a una especie de gigantes. No fue hasta el siglo XVIII cuando los europeos, al borde de la revolución industrial, empezaron a cuestionarse qué eran esos extraños huesos que encontraban en sus minas y canteras. Cuando se encontraron los primeros huesos, las ideas de la extinción y de la edad de la Tierra eran prácticamente desconocidas. Nadie entendía de dónde podían haber aparecido esos huesos ni la antigüedad que tenían. Pero el trabajo de unos pocos y destacados científicos pronto les daría una explicación. En 1799, el anatomista francés Georges Cuvier empezó comparando los huesos recién descubiertos con los de animales existentes. Vio algunas similitudes y declaró que los huesos eran muy antiguos y que los animales de los que provenían ya no existían. Era una idea radical e impulsó la ciencia de la paleontología, el estudio de la vida antigua. En 1818, el profesor de Oxford William Buckland aplicó las ideas de Cuvier a un esqueleto parcial que había encontrado en una cantera inglesa. Se dio cuenta de la similitud con los huesos de los reptiles modernos y bautizó a la criatura como Megalosaurus o Gran Lagarto. 5 años después, el doctor inglés Gideon Mantel encontró una enorme mandíbula. Los dientes se parecían a los de una iguana, así que la llamó iguanodón. A medida que se sabía de nuevos descubrimientos, el anatomista inglés Richard Owen, en 1841, publicó un periódico en el que clasificó a esas nuevas criaturas en un solo grupo al que llamó dinosauria, lo que significaba terribles lagartos. Desde entonces serían conocidos como dinosaurios. Más adelante, Owen supervisaría en el Crystal Palace el trabajo de Benjamin Waterhouse Hawkins para recrear los nuevos descubrimientos. Eran trabajos que requerían de una tremenda imaginación porque estaban basados en información limitada, lo que provocó muchas inexactitudes. El Megalosaurus fue mostrado como una mera versión a escala aumentada de un reptil caminando sobre sus 4 patas. Hoy en día sabemos que caminaba erguido, un rápido depredador bípedo como el Tyrannosaurus Rex. También mostraron al iguanodón como un gigante a 4 patas, con una púa en el morro. Hoy sabemos que el iguanodón corría a 2 patas. El cuerno de su hocico era en realidad una púa defensiva de su pulgar.
Las esculturas, más imaginativas que reales, crearon la imagen de los dinosaurios como gigantes y torpes lagartos. Pero los creadores de la exposición del Crystal Palace hicieron todo lo que pudieron con la poca información de que disponían. En la década siguiente, la imagen de los dinosaurios empezaría a cambiar. Al otro lado del Atlántico, el conocimiento acerca de los dinosaurios creció junto al descubrimiento de nuevos fósiles. Igual que los colonos inundaron el oeste americano en la década de 1870, los fósiles comenzaron a aparecer entre los sedimentos expuestos en las secas y yermas regiones llamadas Badlands. Pronto los museos del este mandaron buscadores a Wyoming y Montana para cazar dinosaurios. Regresaron con muestras nuevas y mucho más completas de las que se habían encontrado hasta entonces. A la vez que los excavadores traían nuevos tipos de dinosaurio continuamente, los científicos rivalizaban para clasificarlos y bautizarlos. El trabajo se convirtió en una obsesión para los paleontólogos Othniel C. Marsh de Yale y Edward Drinker Cope de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Los dos eran extremadamente ambiciosos y ambos buscaban lo mismo: superarse descubriendo e identificando la mayoría de los dinosaurios. La agria competencia tomó muchas formas. En 1868, Marsh mostró en una publicación científica que Cope había ubicado la cabeza del Elasmosaurus, el gigante reptil marino, en el otro extremo del torso. Mortificado por su error y enfurecido con Marsh, Cope trató de comprar todas las ediciones de la publicación antes de que llegara a sus colegas. Cuando en 1877 se descubrió un nuevo lecho de fósiles en Como Bluff, Wyoming, Cope y Marsh mandaron tripulaciones para tratar de hacerse con el liderazgo. Se dice que los buscadores rivales se involucraron en peleas a puñetazos y que incluso se lanzaban fósiles los unos a los otros. En una expedición, Marsh contrató a 2 escoltas armados, y uno de ellos era William F. Cody, más conocido como Buffalo Bill. La competencia entre Cope, Marsh y otros cazadores de dinosaurios era algo espinoso y provocó un amplio descubrimiento de fósiles. El descubrimiento de tantas especies nuevas supuso un gran salto para nuestro conocimiento de los dinosaurios. Pronto, muchos se dirigirían hacia el oeste para desenterrar algo de prehistoria. Uno de esos pioneros fue Barnum Brown, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En 1902, descubrió huesos y dientes de un gigante carnívoro. Mandó su tesoro de vuelta al museo para su estudio. Los huesos eran tan impresionantes que el director Henry Fairfield Osborn apodó al nuevo depredador Tyrannosaurus Rex, o rey tirano de los lagartos. Comenzando en 1897, la imagen pública de los nuevos descubrimientos fue creada por el artista Charles Knight. Contratado por Cope y Osborn para retratar dinosaurios en publicaciones científicas, a Knight enseguida le encargaron pintar reconstrucciones de dinosaurios para revistas y museos. Al principio de su carrera, Cope y Osborn le pidieron que pintara y esculpiera a sus dinosaurios ágiles y activos, corriendo, saltando y luchando. Bastante distintos que los dinosaurios del Crystal Palace. En la década de 1920, la idea de los dinosaurios como rápidos y dinámicos captó la imaginación de Hollywood, como se vio en El Mundo Perdido, de 1925. La descripción vagamente basada en teorías científicas fue probablemente escogida por ser emocionante. En la década de los 40, por algún motivo, la ciencia volvió a la antigua visión de los dinosaurios lentos, de sangre fría y tontos. Knight reflejó su punto de vista en 1942 cuando escribió e ilustró un artículo para la revista National Geographic. Describió a los dinosaurios como inofensivos y estúpidos, y los mostró moviéndose pesadamente por el paisaje, arrastrando sus colas o revolcándose en lagos.
Muy pronto la cultura pop respaldaría esa imagen. Dinosaurios lentos e idiotas empezaron a surgir por todos lados. Pero en los últimos 20 años, nuestro conocimiento se ha elevado gracias a la abundancia de nuevos fósiles. En la década de los 60, una nueva hornada de paleontólogos estaba haciendo nuevos descubrimientos y reexaminando viejas hipótesis. Lo que encontraron les llevó a cuestionar la idea de los dinosaurios como animales torpes. De entre ellos destacaba un joven paleontólogo llamado Bob Baker. En 1969 empezó a discutir que si bien los dinosaurios tenían algunas características de los lentos reptiles de sangre fría, anatómicamente parecían más ágiles, de sangre caliente. 30 años después continúa buscando pruebas que respalden sus ideas. Como en este camino de huellas en Wyoming, por donde una manada de dinosaurios cruzó un día una marisma. Sus huellas se conservan petrificadas. Esto es la pata frontal de un gran brontosaurio de 10 toneladas pisando y forzando la subida del barro al caminar. Y tras ella, mucho mayor, la garra posterior, que soporta el triple de peso que la primera. Y con 3 uñas. 1, 2, 3. Y probablemente eran varios centenares de ellos caminando en la misma dirección. Estas huellas van desde 90 metros en aquella dirección hasta 45 por aquella. Esta era una gran manada con adultos y crías. Entrecruzando las huellas de la manada de brontosaurios hay dinosaurios carnívoros, varios pequeños, quizá de esta altura, del peso aproximado de un coyote, unos 125 o 200 kilos. Lo que estaban haciendo no lo sé, pero algunos de ellos se movían bastante deprisa. Algunos de ellos daban vueltas en la cola de la manada de brontosaurios y algunos cortaban en cabeza, probablemente tratando de no quedarse en medio y tratando de evitar el tremendo peso de imparable fuerza vegetariana. Por la distancia entre huellas, Baker ha determinado que los dinosaurios carnívoros eran tan rápidos y ágiles como los mamíferos. Hay una simple ecuación para calcular a qué velocidad se movían estos dinosaurios. Si se sabe su altura y la longitud de la zancada, este carnívoro es de mi altura aproximadamente. Mira esto. Llego pero con dificultad. No puedo andar cómodamente a ese paso. Estaba corriendo. Iba a unos 22 kilómetros por hora. Algunas de las huellas que se han encontrado por aquí nos muestran velocidades de hasta 65 kilómetros por hora a rachas. Y la velocidad media de los carnívoros es de 11 kilómetros por hora. Es un buen ritmo. Es el ritmo que usan los coyotes, los lobos y las hienas cuando buscan comida. Es un paso de sangre caliente. En 1986, Baker presentó sus radicales ideas en un libro llamado Las herejías de los dinosaurios. En él, ilustró sus teorías con sus propios dibujos, mostrando cómo la anatomía de los dinosaurios les hacía más rápidos y ágiles que los reptiles. Fue rompedor y polémico, pero poco a poco se ganó a sus críticos. Él cree que las ideas pasadas acerca de los dinosaurios son el resultado de los científicos tratando de imaginar las piezas que le faltaban a un complejo rompecabezas. Esta es una hermosa cabeza. Es la cabeza de una especie de brontosaurio. Esta es la cabeza que figuraba en todas las grandes películas. King Kong, El mundo perdido. Esta cabeza es poderosa. Tiene enormes dientes para triturar plantas y hojas, un gran orificio nasal para ulular, un ojo bastante grande y una hermosa cabeza. Cuando crecí y vi el esqueleto del brontosaurio en Nueva York, ese precioso esqueleto de Wyoming llevaba esta cabeza. Es una cabeza preciosa, pero no es su cabeza. ¿Cómo es posible que los primeros expertos en dinosaurios pusieran al brontosauro una cabeza equivocada? Cuando los dinosaurios murieron, sus restos fueron a menudo desgarrados por carroñeros o esparcidos por riadas. Añádale millones de años en una tierra cambiante y es fácil de imaginar que los cuerpos y sus cabezas a menudo tomaron caminos diferentes.
Es muy raro encontrar una cabeza y luego un cuello y luego un torso y luego una cola. Normalmente se encuentran partes mezcladas. Los primeros brontosaurios no tenían cabeza, pero había una gran cabeza en una cantera de las proximidades. Coge el cuerpo de la cantera A, la cabeza de la cantera B y júntalos. Tiene sentido, encajaban bastante bien, pero estaban completamente equivocados. A medida que se descubrían fósiles, los científicos se dieron cuenta de su error y reemplazaron las cabezas de brontosauro de sus museos. La zona de caza de Baker es como Bluff, en el Wyoming central. Va todos los veranos para buscar más restos de dinosaurios. Se le unen grupos de estudiantes deseosos de subir notas sobre el terreno. Probablemente no tendrán mucho que mostrar después de pasar un largo día de calor bajo el sol. Son las posibilidades lo que les anima. La oportunidad de descubrir un dinosaurio completamente nuevo, o un cráneo, o un esqueleto completo. Si tienen suerte, sus descubrimientos se añadirán a los abundantes fósiles que se comenzaron a encontrar a principios del siglo XIX. A medida que se acumulan las pruebas, se forman nuevas teorías que descartan a las antiguas. De los lentos gigantes a los corredores de pies ligeros, de los de sangre fría a los de sangre caliente, los dinosaurios continúan fascinándonos a la vez que nuestra imagen de ellos se va aclarando. Mientras Baker redefinía nuestras ideas acerca de las criaturas, Jack Horner estaba en su laboratorio resolviendo el más misterioso de los enigmas acerca de los dinosaurios. En la montaña de los huevos en Montana, los huevos de dinosaurio de Jack Horner proporcionaron una oportunidad para comprobar si los dinosaurios eran tipo pájaro o tipo reptil. Llevó su tesoro al Museo de las Montañas Rocosas en Bozeman y dispuso un experimento. La respuesta a su pregunta estaba escrita en los huesos de las crías de dinosaurio. Si los huesos de las piernas eran frágiles, las crías de dinosaurio necesitarían ayuda de los padres, indicando una conducta tipo pájaro. Pero antes de medir la fuerza de los huesos, Horner tenía que determinar cuáles de las muestras eran embriones y cuáles ya habían nacido. Un ordenador le permitió visualizar el embrión de mayor tamaño capaz de caber en un huevo. Los que no encajaran tenían que ser crías. Una vez había identificado el hueso de la pierna de una cría, cortó una pequeña sección de ella. A partir de su estructura microscópica, podría determinar si habría sido lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la criatura. Concluyó que esas crías de dinosaurio eran demasiado débiles como para mantenerse en pie. Dependían del cuidado de sus padres. Jamás anteriormente se había hablado de comportamiento de pájaro en los dinosaurios. Apropiadamente bautizó al nuevo dinosaurio como mayasaurio o lagarto de buena madre. Con sus nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los mayasaurios, Horner regresó a la montaña de los huevos. Después de años de cavar, concluyó que hace 80 millones de años toda esa área era una guardería gigante. Los mayasaurios adultos iban y venían para alimentar a sus pequeños. Habría sido tan poblado como las colonias de anidaje de muchos de los pájaros de mar actuales. Muchos de los nidos que hemos observado están separados los unos de los otros la longitud de un adulto, lo que es parecido a los pájaros. De su estudio de los sedimentos de las proximidades, Horner cree que la montaña de los huevos fue antiguamente una isla rodeada por un lago poco profundo, el cual ayudó a proteger a las crías de los depredadores. Los dinosaurios cruzarían la isla para poner huevos y cuidar de sus pequeños hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para partir.
Gracias a la acumulación de fósiles y al exhaustivo análisis de paleontólogos como Horner y Baker, la singularidad y diversidad de los dinosaurios sigue esclareciéndose. Eran tipo pájaro sin ser pájaros, tipo reptil sin ser reptiles. Pero aún queda la pregunta: ¿cuándo empezaron esas evoluciones? La respuesta puede estar en el Valle de la Luna. Hoy, 65 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, sus huesos fosilizados se siguen desenterrando. Pese a que las rocas no son muy partidarias de abandonar sus tesoros, los científicos han descubierto más de 330 miembros de la familia de los dinosaurios. De media, cada 7 semanas se bautiza un nuevo tipo de dinosaurio. A pie de los Andes en Argentina yace un accidentado y árido paisaje conocido como Itzigualasto, que significa el Valle de la Luna. Hace 230 millones de años, esto era un bosque denso y umbrío. En él, y al acecho, había unas criaturas pequeñas pero amenazantes, los primeros dinosaurios conocidos. Aquí, enterrado junto a sus huesos, reside el secreto de su dominio. Aislados en la belleza desolada de este yermo paisaje argentino, un equipo de cazadores de dinosaurios espera desencallar los misterios de la evolución de los dinosaurios. Itzigualasto, el Valle de la Luna, es una de las canteras de fósiles más productivas del mundo. La erosión causada por el viento y la lluvia, combinada con un clima muy seco, han expuesto capas de sedimentos que datan de hasta casi 300 millones de años. Desde un campamento central, a 130 kilómetros del pueblo más cercano, el equipo, liderado por el paleontólogo estadounidense William Seal de la Universidad de San Juan, en Argentina, realiza expediciones diarias a otros lugares dentro de una región de 45.000 hectáreas. Seal ha explorado este valle a lo largo de 25 años. Es uno de los mejores lugares del mundo para estudiar los orígenes de la evolución de los dinosaurios y entender qué les hizo únicos entre las otras criaturas con las que compartían el planeta. Este valle es el único lugar en el mundo en el que hay toda una secuencia de sedimentos con fósiles, los cuales muestran la historia del origen de los dinosaurios. Y esto es muy raro, muy difícil de encontrar. Cuando descienden por uno de los muchos cañones del valle, Seal y sus colegas regresan millones de años atrás. Cada capa de sedimento que les envuelve fue puesta en un momento distinto de la historia de la Tierra. Para entender por qué los dinosaurios se elevaron al estatus de dominadores, hay que volver a los sedimentos de unos 230 años de antigüedad. Fue durante el primero de los 3 períodos geológicos, en el Triásico, cuando vivieron los dinosaurios. Duró desde hace 248 hasta hace 205 millones de años. El período medio es el Jurásico, que va desde hace 205 a 144 millones de años. Fue dominado por los dinosaurios más grandes que se conocen, los saurópodos. El último período fue el Cretáceo, que empezó hace 144 millones de años. Dio vida al Tyrannosaurus Rex, al Triceratops y al Velociraptor. Luego, hace 65 millones de años, el Cretáceo terminó y los dinosaurios desaparecieron misteriosamente. Los dinosaurios ya se estaban convirtiendo en la especie dominante a mediados del Triásico. Para descubrir el mundo tal y como existía cuando por primera vez aparecieron, Seal cava en los sedimentos de justo antes de entonces. Las criaturas dominantes de este período temprano eran reptiles que habían comenzado a adquirir algunos atributos de los mamíferos modernos.
En el Valle de la Luna, uno de los más comunes de esos reptiles tipo mamíferos era el cinodonte. Este es el cráneo de un cinodonte, uno de los reptiles tipo mamífero, muy común por aquí. Posiblemente omnívoro, probablemente vegetariano. Cuando miras al cráneo, así es como los encontramos, no lo parece al principio, pero si miras atentamente, puedes ver el contorno de los ojos aquí, el hocico aquí abajo y aquí detrás las grandes aperturas temporales para los músculos de la mandíbula. Y esto que sobresale por aquí forma parte de la mandíbula inferior. Estos estaban al borde de los mamíferos. Tienen algunas de las características de los mamíferos. Los reptiles tipo mamífero andaban cerca del suelo como reptiles, pero tenían un mayor cerebro y unos dientes más complejos, como los mamíferos. Parecía que iban en camino de convertirse en los animales dominantes que hoy en día son los mamíferos. Pero luego su futuro estuvo en peligro. Para descubrir cómo, Seal sube a su expedición por la cuesta este del Ichigualasto. Los rojos acantilados guardan sedimentos de los últimos años del período Triásico. Aquí los fósiles de reptiles tipo mamíferos son casi inexistentes. En su lugar, aparecen los huesos de un nuevo tipo de criatura, el dinosaurio. ¿Qué pasó? Parte de la respuesta proviene de uno de los primeros dinosaurios que se encontraron aquí, el Herrerasaurus, que data de hace 225 millones de años. Tenía todas las herramientas necesarias para derrotar a sus rivales, los reptiles tipo mamífero. Era un carnívoro de 3 metros de longitud y de 225 kilos de peso. Lo más remarcable eran sus piernas. Sus únicas rodillas y caderas le permitían sostenerse sobre 2 patas, una posición bípeda que le dio la agilidad y la velocidad necesarias para aventajarle de los inferiores reptiles tipo mamífero. Además, le liberaba sus extremidades delanteras. Usaba sus extremidades delanteras para agarrar, romper y desgarrar a la presa. Además de sus grandes garras, el cráneo y los dientes del herrerasauro le hacían un gran depredador. Lo que hace de él un buen dinosaurio son esos grandes dientes cerrados como un cuchillo de carne y, por supuesto, lo más importante es esta articulación secundaria de la mandíbula de aquí. Una articulación corrediza que permite a la parte dentada de la mandíbula inferior abrirse independientemente del resto de la mandíbula inferior, que se abre por aquí detrás. Esto habría incrementado la apertura del animal unos 30 grados y le habría permitido manipular la presa por delante mientras la agarraba fuerte con la parte trasera de la mandíbula. Estas heridas perforadas en el cráneo de Herrerasauro son marcas de batalla, supuestamente de una lucha con uno de los suyos. Por el tamaño de la marca de su cráneo, aquí podemos ver 1 o 2 perforaciones. Aquí abajo hay otra perforación del mismo tamaño. Parece como si fuera del mismo bicho. Tenían que estar luchando por una presa. Cuando fue descubierto, el herrerasauro era el dinosaurio más primitivo jamás encontrado. Pero como ya había desarrollado características similares a las de otros dinosaurios carnívoros, no podía haber sido el primero. En cambio, se cree que fue una etapa temprana en la evolución de dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus rex. Continuó la búsqueda de un dinosaurio todavía más primitivo. En octubre de 1991, Ricardo Martínez, uno de los alumnos graduados de Seal, encontró uno. Su equipo descubrió los huesos de un dinosaurio de aproximadamente 1 metro de longitud, apenas del tamaño de un perro. Lo encontraron en sedimentos de hace 228 millones de años, prácticamente en los albores de la edad de los dinosaurios. Le llamaron Eoraptor, el ladrón del alba. Desde entonces, el grupo de Seal ha encontrado 6 más.
Este es el cráneo del Eoraptor, tremendamente importante en la historia de los dinosaurios, porque sus dientes nos muestran que se trataba de un dinosaurio carnívoro, de cráneo alto y estrecho. Sus grandes órbitas nos indican que se trataba de un activo depredador, y una de las cosas más importantes que nos indica acerca de un posible antepasado de todos los dinosaurios carnívoros es esta incipiente articulación de la mandíbula, la segunda articulación que le permite manipular a la presa. Y esto es una de las características principales de los dinosaurios carnívoros, pero todavía conserva la característica primitiva en el paladar. Todavía tiene los antiguos dientes primitivos. Así pues, aquí tenemos al que yo considero que es un antepasado ideal de los futuros dinosaurios carnívoros. Vivió justo antes que el Herrerasaurus. El Eoraptor tenía similares características, incluyendo un soporte bípedo y dientes cerrados. Pero su mandíbula deslizante era mucho menos desarrollada. Pese a eso, Searle cree que era un depredador amenazante que podía dominar a los reptiles tipo mamífero. Era rápido, ágil y probablemente era muy vicioso si lo comparamos con los cocodrilos actuales o incluso los pájaros. ¿Has visto algún gallo o puedes imaginarte a un avestruz que sea un vicioso depredador con grandes dientes y garras en vez de alas, atacando a un cerdo o a cualquier otro animal por las llanuras? Esto es quizá lo máximo que nos podemos llegar a imaginar al Eoraptor como depredador. Las características del Eoraptor son similares a las del Herrerasaurus, pero más primitivas. Mandíbula con doble articulación, dientes cerrados y un porte ágil eran demasiado para los mucho más lentos reptiles de tipo mamífero. A finales del período Triásico, los dinosaurios les suplantaron como animales dominantes. Los dinosaurios eran más rápidos, más ágiles y eran unos tremendos depredadores. En este caso, se trataba de ser rápido o inteligente, y aquí los inteligentes perdieron. Searle también descubrió que los primeros carnívoros ya habían desarrollado la mejilla, un rasgo compartido por los pájaros actuales. Eran unos depredadores bípedos, rápidos y ligeros. Ellos allanaron el camino, permitiendo a los dinosaurios futuros diversificarse, crecer exponencialmente en tamaño y a superar a los otros animales de la Tierra. Esta imagen de los dinosaurios dista mucho de la imagen de unos desproporcionados reptiles que se tenía en el parque del Crystal Palace londinense en 1854. En el pasado, la ciencia había encasillado a los dinosaurios como reptiles, pero hoy nos damos cuenta de que también compartían rasgos con los pájaros y con los mamíferos. También tenían sus propios rasgos que no concordaban con los de ningún otro animal. Nuestro creciente conocimiento del comportamiento de los dinosaurios nos está permitiendo resucitar a esas criaturas. Varias generaciones de científicos de los dinosaurios han visto sus descubrimientos transformados en atracciones públicas que nos llevan a la antigüedad. La versión actual es un parque que ha sido creado por el imaginario de Walt Disney. Ingenieros y artistas están usando todo lo que actualmente sabemos acerca de los dinosaurios y tratando de hacerles tan reales como eran hace 100 millones de años. Según Casey Brenna, coordinador científico, la improvisación todavía tiene un papel importante en el trabajo. Uno de los retos que nos enfrentamos al tratar de recrear una especie en extinción de la que solo tenemos huesos es interpretar sus movimientos corporales, el color de su piel y su comportamiento. Y hemos descubierto que si utilizamos la naturaleza tal y como existe hoy en día y con los nuevos conocimientos que relacionan a los pájaros con los dinosaurios, si es que no son dinosaurios, ha dado a los artistas muchas ideas acerca del aspecto de los dinosaurios, de cómo se movían y de cómo se comportaban. Igual que sus homólogos de hace 150 años, estos artistas de los dinosaurios mezclan pruebas científicas con ficción. Pero hoy en día tienen muchos más datos científicos para poder trabajar. Los científicos han encontrado huellas de la piel de los dinosaurios, pero no tienen ninguna pista acerca del color.
Durante mucho tiempo los artistas los han retratado de un gris apagado. Como que ahora se cree que los dinosaurios estaban emparentados con los pájaros, los artistas se atreven a usar colores más llamativos. El robot de Styracosaurus de la Disney, un pariente del Triceratops, también ha ganado gracias a la nueva paleontología. En el pasado fue percibido como un animal torpe, con una enorme cabeza montada rígidamente sobre su cuerpo y con sus patas delanteras extendidas a los lados como un lagarto. Estudios recientes nos muestran que su cabeza estaba conectada con una bola en una articulación hueca. Los músculos cervicales del animal le permitían mover la cabeza en cualquier dirección. Pese a que nos estamos acercando al conocimiento de cómo vivían, se movían y actuaban, todavía estamos muy lejos de saberlo todo sobre ellos. Pero vamos por el buen camino. Los científicos del siglo XIX expandieron ampliamente la ciencia de los dinosaurios. Más recientemente, hombres como Jack Horner o Robert Baker han hecho lo mismo. Inevitablemente, los descubrimientos y las teorías de hoy serán discutidos en el futuro. Pero una de las nuevas ideas no es probable que cambie. Que lejos de ser reptiles gigantes, los dinosaurios están entre las más complejas, diversas y exitosas criaturas que jamás haya existido.